Hoy hablaremos de uno de los maníacos más famosos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Rusia, Sergei Golovkin. Esto es lo que escribe sobre él en su libro Maníacos Muerte Ciega, Nikolai Modestov. Cuando pienso en lo más aterrador de esta historia, lo recuerdo. No son los ojos oscuros como una noche sin luna, del sádico que se mueven inquietos, ni siquiera los detalles monstruosos de sus privaciones de vida, ante los cuales los crímenes ya históricos de Chikatilo parecen menos sangrientos. Veo una tina común de zinc, profunda, con bordes altos y rectos. La encontraron en el sótano bajo el garaje del destripador de Odintsovo, Golovkin. Esa tina, cuyo fondo del grosor de una palma estaba cubierto por una masa marrón coagulada, probablemente nunca la olvidaré en mi vida. De los materiales del caso penal número 18 diagonal 583-70 y 386. Inmediatamente después de los actos lascivos con uso de violencia física y amenazas, Golovkin cometió con el menor N, acto de sodomía. Luego, satisfaciendo sus necesidades perversas, causando al niño sufrimientos y tormentos especiales. Le ató las manos a la espalda y comenzó a torturarlo diciendo que le quitaría la vida. Rasgó con la punta del cuchillo una palabra obscena en el pecho de la víctima. Le puso una soga al cuello al niño y lanzó el extremo sobre una viga bajo el techo del garaje. Después de eso, ayudó al niño a subirse a un banco y luego lo pateó para que cayera de debajo de sus pies. Dejando a la víctima en un estado indefenso, Golovkin sacó al niño aún vivo de la soga y sosteniéndole la cabeza por el cabello, le cortó la garganta con un cuchillo, dejando que la sangre fluyera en una bañera preparada de antemano. En la entrada del garaje, debajo del cual se encontraba el sótano del horror, vi por primera vez a Sergei Golovkin. Aquí está el garaje que pertenece al ciudadano Sergei Alexandrovich Golovkin. Tengo muchos más materiales, interrogatorios e investigaciones sobre el caso de Golovkin, pero por razones de censura no se pueden publicar en YouTube, así que todo el material adicional lo dejo en el canal de Telegram Strashnoti, el enlace está debajo del video. Era un día de octubre agradable, tranquilo y sin viento. A 2 pasos de nosotros, unos muchachos, que seguramente conocían bien a las víctimas del maníaco, llevaban 2 caballos hacia Levada. Desde la ventana de la oficina de una sola planta del criadero de caballos que estaba al lado, una joven miraba con curiosidad a la gente que se movía por el patio. Los miembros del grupo operativo investigativo grababan con una videocámara los objetos que sacaban del sótano. Sobre la lona extendida en el suelo colocaban hachas, un punzón, cuchillos con hojas extrañamente curvadas. Como me explicaron después, esas herramientas se usaban para descuartizar caballos sacrificados en el establo. De las profundidades del sótano sacaban cuerdas, correas, una caja llena de objetos, tijeras quirúrgicas, jeringas, cosas de niños manchadas de sangre, mazos y palancas. Golovkin, parado al lado, tampoco podía apartar la mirada de la masa oscura en el fondo de la artesa. Tal vez recordaba cómo intentó quemar la sangre recogida con una lámpara de soldar, flegmático, sin afeitar y pálido. Después de la primera noche que pasó en la celda del IVS de Odintsovo, solo una vez cruzó la mirada conmigo y me pidió un cigarro. El homón esposado a él no fumaba, yo tampoco pude ayudar. Le di un cigarro y lo encendí. El detective Golovkin, parado al lado, fumó, exhaló el humo y miró fijamente a Corito nuevamente. El caso de investigación operativa sobre la serie de muertes de adolescentes recibió el nombre de UDAB. El maníaco en realidad también parecía una boa, perezoso e indiferente hasta el momento en que la víctima caía completamente bajo su control. En 1986, en un bosque cerca de Kuguar, en el distrito de Dmitrievsky, se halló el cuerpo de un adolescente. Cerca de ahí yacían un frasco de 3 litros con restos de savia de abedul y una bicicleta infantil. Del informe del perito forense, lesiones en vida, surco de estrangulación en el cuello de 8 centímetros de largo, hematomas en forma de banda en las articulaciones de la muñeca derecha e izquierda, posible atadura de la víctima, lesiones post-mortem, 2 heridas cortantes en la base del pene, 4 heridas similares en el escroto, una lesión en la zona inguinal, una herida en la cara interna del muslo, raspaduras en las rodillas y en la cara. La búsqueda se concentró en el distrito de Dmitrovsky, pero inesperadamente apareció el rastro del maníaco, aún más sangriento y aterrador, en el distrito de Odintsovsky. Esta zona también fue escenario de un sangriento drama de múltiples actos, protagonizado nuevamente por un adolescente. Su cuerpo decapitado fue encontrado a 800 metros del campamento de pioneros Svesny.
La cabeza, con múltiples rasguños y una larga herida de cuchillo, fue encontrada aparte, a unos 200 metros del cuerpo. El maníaco deambulaba por el bosque, sosteniendo la cabeza cortada en la mano. Un amigo del fallecido relató la siguiente historia a los detectives. Un preso fugitivo, que se hacía llamar Fisher, conoció a dos niños que paseaban por el bosque cerca del campamento de pioneros. El preso contó que la policía lo buscaba y luego atacó repentinamente a los adolescentes con un cuchillo. Según el niño que sobrevivió por casualidad, la pérdida de la vida ocurrió ante sus propios ojos. Fisher, un tipo de 2 metros con una cicatriz en la barbilla y un tatuaje de una serpiente enroscada alrededor de una daga, acabó con la víctima y, sosteniendo la cabeza cortada por el cabello, se adentró en el bosque. Desafortunadamente, la vívida imaginación del testigo poco confiable llevó la búsqueda del criminal por un camino equivocado. Se creó urgentemente un retrato fotocompuesto, y la imagen de la importante seña particular, el tatuaje, fue elaborada y reproducida. Los detectives ignoraban que los detalles llamativos de la tragedia y la apariencia del hombre desconocido eran producto de la imaginación de un niño que anhelaba ser el centro de atención. Los rumores sobre un maniático llamado Fisher que acechaba la región de Moscú se propagaron por toda el área. Las conversaciones sobre el criminal ocurrían en los trenes eléctricos, paradas y tiendas. Los padres temían enviar a sus hijos a los campamentos de verano de pioneros. El caso penal UDAF fue puesto bajo control especial por la dirección del Ministerio del Interior. Los agentes interrogaron a cientos de niños del campamento de pioneros Zvezny, a los educadores, a los monitores, a los empleados de suministros, a los instructores de educación física, a los conductores de autobuses de ruta y de camiones de alimentos. Se logró reconstruir el último día de vida del niño fallecido prácticamente minuto a minuto y conocer las particularidades de su carácter y comportamiento. Se descubrió que el adolescente pudo haber ido al bosque con un cazador de topos. Se analizó a fondo la personalidad de 32 aficionados a la caza de topos de una lista elaborada. Fisher, por su parte, como si se lo hubiera tragado la tierra, desapareció. Para analizar los crímenes se involucró a criminalistas, psicólogos y médicos. La atención que se le prestó a la investigación de la serie de crímenes de Odintsovo solo puede compararse con el caso del Chikatilo de Rostov. Fragmentos de las recomendaciones del director del Centro Científico y Metodológico de la Unión sobre Cuestiones de Sexopatología, el profesor Vasilchenko. Las acciones sexuales del criminal pueden considerarse como necrosadismo, sadismo hacia los cadáveres, dirigido selectivamente hacia adolescentes. El caso se relaciona con los asesinatos en la región de Rostov. La brutalidad general de las heridas punzocortantes es grande, y la parte más traumática de los daños se inflige en un estado anómalo o post-mortem de la víctima. En todos los casos, los órganos sexuales han sido dañados o mutilados. Algunos cambios en el ritual, como el aumento de la edad de los niños que atraían al maníaco, posiblemente se deben a que los rituales y la edad de las víctimas también cambiaban en la región de Rostov. Se debe identificar a todos los pacientes que acuden a los médicos por dificultades sexuales. Esto solo es posible mediante una revisión total de los historiales clínicos sexológicos. Se debe prestar atención a aquellos que tienen contacto con adolescentes, maestros, educadores, entrenadores, líderes de clubes, especialmente a los que han dejado o han sido despedidos de ese trabajo. El círculo de búsqueda puede reducirse después de determinar el grupo sanguíneo y realizar un examen posterior de la fotografía. Las sugerencias del experto guiaron el trabajo de los agentes operativos. Solo en 1988 se identificaron 5.799 enfermos mentales propensos a delitos sexuales. Además de la verificación operativa del grupo, se realizaron exámenes preventivos. Se comparó con la serie de Odintsovo al destripador de Rostov después de su arresto en 1990. Pero ni Chikatilo ni otros maníacos que fueron sometidos a una revisión exhaustiva encajaban en el papel de la boa. Era claro que Moscú tenía su propio monstruo merodeando. Y él cometió otro crimen en 1988. Otro cadáver desmembrado fue encontrado cerca de la carretera del Anillo de Concreto, junto a Zvenigorod. De repente se calmó. Tras analizar los informes, los detectives concluyeron que las acciones del maniático tuvieron una pausa. Para muchos, esto era inexplicable, ya que, como se sabe bien, ninguno de los destripadores interrumpe su serie por voluntad propia. Había suposiciones de que el criminal había sido internado en un hospital psiquiátrico, había cambiado de lugar de residencia, había sido arrestado por otra acusación y se encontraba en prisión. Más tarde se encontró una explicación para la pausa. Golovkin se distrajo brevemente de la casa de niños,
ya que a finales de 1988 compró un Zhiguli de tercera modelo y comenzó a prepararse para privaciones de la vida. En otras circunstancias, él decidió crear para sus víctimas algo parecido a cámaras de tortura. Golovkin trabajaba como zootécnico en la primera planta ecuestre de Odintsovo. Era conocido como un excelente especialista y el favorito de los niños locales, quienes lo llamaban tío Seriocha. Él cuidaba a los caballos con mucha dedicación y especialmente le gustaba encargarse de la inseminación de las yeguas. Según sus colegas, Golovkin era un virtuoso en este trabajo. Mientras que los mozos de cuadra comunes inseminaban 2 o 3 yeguas, Golovkin lograba atender 5 o 6. Durante el procedimiento, introduciendo la mano en los genitales del caballo, incluso cantaba alegremente. Seguramente, sus colegas no podrían haber imaginado lo que planeaba este monstruo con apariencia humana. Por fuera, él tampoco coincidía con la imagen de un maníaco, basada en los pocos y a veces inexactos relatos de los testigos. El verdadero Fischer, a diferencia del retrato hablado, no tenía tatuajes ni dientes de oro postizos, no llevaba arete en la oreja y no medía 2 metros de altura. En el territorio de la planta de caballos, él construyó un garaje y debajo de él cavó un sótano profundo. Más precisamente, debería llamarse el búnker de torturas. Una escotilla pesada daba paso a un angosto pasadizo que llevaba a una profunda casamata de concreto. En el techo y las paredes, el maníaco fijó ganchos y grapas de acero. En los estantes, colocó las herramientas que solía usar para desollar caballos: cuchillos, sierras, hachas. Las víctimas que caían en el sótano nunca pudieron contarle a nadie lo que vieron. Nadie salió de allí con vida. El sótano, convertido en un verdadero matadero, curiosamente se encontraba a unos 300 metros de la comisaría de policía del asentamiento de Uspensky y de la casa de campo estatal de Boris Yeltsin. Las pruebas extraídas de la confesión escrita por Golovkin el 21 de octubre de 1992. En 1990 yo cavé una bodega, donde al principio pensaba hacer un taller, pero luego se me ocurrió la idea de usar la bodega para cometer actos sexuales y crímenes. En el mes de agosto de 1991, mientras conducía cerca del pueblo de Uspenskoe, vi en la parada de autobús a un niño de 10 años, quien me pidió que me detuviera y lo llevara hasta el asentamiento de Gorky. Por medio de engaños lo llevé a mi garaje, donde en el sótano cometí con él actos violentos y lascivos en la boca y el ano. Después sentí como si me hubiera bloqueado y no comprendía lo que hacía. Le quité la vida, lo ahorqué. Luego le quité la piel y desmembré el cuerpo. Yo mismo salé la piel, no sé para qué. Luego, en 2 viajes, llevé el cuerpo por partes al bosque cerca del sanatorio Poliani y lo enterré allí. Udave es un ejemplo clásico de un necrófilo. Él obtenía el mayor placer contemplando la muerte, tanto disfrute sexual como psicológico. La visión de los niños enloquecidos por el miedo y el dolor era para él algo así como una sustancia prohibida. De los materiales del caso penal, después de varios actos sexuales violentos, Golovkin ató las manos del adolescente y lo estranguló, lanzando una cuerda con un lazo sobre el peldaño de una escalera. Luego, asegurándose de la muerte del niño, lo colgó por las piernas en un gancho incrustado en la pared. Le cortó la nariz y las orejas, le separó la cabeza, le asestó múltiples puñaladas en el torso y le extrajo los órganos internos y genitales. Con la ayuda de cuchillos anatómicos y un hacha, desmembró el cadáver, extrajo los tejidos blandos, los asó en una lámpara de soldar y se los comió. Las partes del cuerpo, excepto la cabeza, las llevó al bosque y las enterró. El maníaco guardó la cabeza separada en el garaje. Abrió la caja craneal, quemó con una lámpara de soldar el cerebro y los tejidos blandos, y después mostró el cráneo de Sergei P. a las demás víctimas para asustarlas. O sea, usted estudió anatomía y sabe dónde está todo. Sí, ¿y tú por qué hiciste eso? No sé, ¿sentí algún tipo de placer? Recuerda que los videos de archivo con interrogatorios, experimentos de investigación y el cráneo mencionado están en el canal de Telegram de Strashnoti. Enlace debajo del video. Recuerden dar like al video, suscribirse y activar las notificaciones. Gracias por ver. A Golovkin ya no le satisfacen las víctimas solitarias. Él atrae primero a 2 niños a su cámara de tortura subterránea y luego a 3 de una vez, sometiendo a uno de los niños a torturas brutales. Frente a sus amigos, que estaban paralizados por el terror y ni siquiera tenían fuerzas para gritar o llorar, él obliga a los niños a empujar el taburete de debajo de su amigo colgado en la soga
y después de esperar a que terminen las convulsiones, desmiembra el cuerpo aún tibio frente a las futuras víctimas, mostrando sus entrañas ensangrentadas. Parece que no hay tortura ni sufrimiento que el verdugo de Odinsovo no haya probado en sus prisioneros. En las tumbas abiertas después del arresto del loco sepulturero, encontraron niños de 11 años con el cabello completamente canoso. Tenía registro de residencia en Moscú, pero vivía en la granja de caballos en Krasny Ugolok. Estuve en la guarida del sádico. Una habitación común, un sofá, un armario, un escritorio cubierto de documentos, en los que había una firma legible del zootecnista seleccionador Golovkin. Desde las ventanas del rincón rojo se ve el patio ecuestre, que termina en una colina. En ella estaba el garaje, también común, sin nada especial. Golovkin no tenía antecedentes penales y no estaba registrado en el dispensario neuropsiquiátrico. Tenía un diploma de zootécnico de la Academia Agrícola Timiriasev, donde, por cierto, durante sus estudios fue secretario de la organización del Komsomol. Llevaba una vida reservada trabajando en las montañas. A sus 33 años no se relacionaba con mujeres, las evitaba y, según su propia confesión, nunca había tenido relaciones íntimas con ellas. El rastro del maníaco se descubrió en 1992 cuando, habiendo perdido completamente el control, atrajo a 3 adolescentes a un garaje y los torturó brutalmente. La desaparición simultánea de los muchachos puso en alerta a toda la policía de la región. Se interrogaron a cientos de testigos en la estación Shaboronki, desde donde los chicos viajaban a Moscú, en la estación de tren de Bielorrusia, donde solían pasar el rato cerca de las máquinas de juegos, en el poblado de Gorky y en otros lugares habitados. Antes de la desaparición, 3 amigos y un cuarto adolescente estuvieron en la sala de juegos de la estación de tren de Bielorrusia. Se identificó al cuarto niño. Él fue quien contó que los amigos regresaban en tren eléctrico y que desde la estación hasta sus casas los llevó en auto un conocido del criadero de caballos. El niño no sabía el apellido del conductor, pero encontrar al zootecnista, el tío Sergio, que tenía un siguli, no fue difícil. Al realizar lo que los profesionales llaman un conjunto de acciones operativas de investigación, los detectives se convencieron de la efectividad de la búsqueda. Aumentaba la convicción de que el taciturno Golovkin era en realidad el elusivo Fischer. Sin embargo, el desenlace no fue simple. El jefe del grupo de investigación y operaciones, el experimentado investigador de la Fiscalía de Rusia, Evgeny Bakin, recordando al parecer los frecuentes errores de sus colegas en situaciones similares, no se atrevió a autorizar la detención del sospechoso. La iniciativa la tomó el jefe de la policía criminal de la región de Moscú, Nikolai Chekmasov. Su opinión, expresada en la reunión operativa, no podía dar lugar a interpretaciones. Vamos a detenerlo nosotros mismos. El presidente del Ministerio del Interior de Rusia, el general Leonid Avtyurin, no tenía dudas sobre la corrección de la decisión. A la mañana siguiente la operación UDAF finalmente terminó. Por supuesto, ahora es inútil especular sobre lo que habría hecho Golovkin en los días siguientes si el arresto se hubiera pospuesto hasta obtener pruebas más contundentes. Aún así, recuerdo que el número de víctimas del maníaco aumentaba incesantemente. En su sótano organizaba un verdadero festín de muerte, quitándole la vida a 3 niños al mismo tiempo. No se descarta que, al sentir con su instinto animal la vigilancia y el peligro, pudiera añadir fácilmente algunos nombres más a la lista de víctimas como despedida. Una confirmación indirecta de las circunstancias de su detención. Golovkin llenó el tanque de gasolina y se fue a otra cacería. Además, con su perfecto conocimiento de la zona de Odinsovo, evitaba con cuidado los puestos de control de tránsito y los retenes policiales. Después de ser detenido, negó todo durante varias horas. Intentó cortarse las venas en la celda por la noche y, al amanecer, hizo una confesión completa. De día, para confirmar las declaraciones del sospechoso, lo llevaron al bosque, y Golovkin mostró los restos ocultos de los niños asesinados, los huesos del cráneo. Encontró fácilmente la hoguera donde quemó partes del cuerpo de uno de los niños. A veces fumaba, sosteniendo el cigarro con la izquierda, mientras su derecha estaba esposada a un fornido policía antidisturbios. De todos modos, él no planeaba huir, entendía que no llegaría lejos. Al enterarse de la verdadera identidad de Golovkin, los lugareños destruyeron su garaje y sótano, llenándolos de basura. El auto con el que el maniático atraía a los niños fue incendiado. Vi el armazón del auto, con el techo colapsado y chamuscado, en el patio de la comisaría de Uspenskoe. Y ahora, en el árbol que crece junto al garaje, colocan una pequeña corona de flores frescas en memoria de los 11 adolescentes desafortunados que sufrieron una muerte atroz a manos del sádico.
Durante la investigación preliminar, después de que los médicos del Instituto Serbsky lo declararon imputable, Golovkin intentó suicidarse por segunda vez en su celda, pero lograron reanimarlo. El caso fue a juicio. El abogado propuso no aplicar la pena capital. El abogado defensor argumentó su solicitud de manera lógica desde su perspectiva. Golovkin tenía una buena reputación en su vida personal y profesional. No tenía antecedentes penales y cooperó con la investigación. En cuanto a su inclinación hacia los niños y su falta de interés por el sexo femenino, según palabras del defensor, esto no es culpa del acusado, sino su desgracia. El acusado era autocrítico. Le dijo al juez que no quería defenderse e incluso deseaba la pena de muerte. El tribunal escuchó la opinión del acusado y concedió su petición. El 2 de agosto de 1996, Golovkin fue ejecutado.